Bueno, vamos a introducir entonces en el tema de las impedancias y lo que significan. La impedancia se representa con la letra Z, una Z con una rayita así para indicar precisamente esta magnitud. La impedancia es el análogo en corriente alterna de lo que sería la resistencia en circuitos de corriente continua. Recordemos entonces que en corriente continua, en los circuitos de corriente continua, ¿verdad? Es decir, en esos circuitos donde hay fuentes de voltaje que siempre son estables y fuentes de corriente que siempre mantienen el mismo valor, tenemos por ejemplo un circuito básico que tiene una fuente de voltaje, una resistencia eléctrica y una corriente circulando a través de dicho circuito, que en los circuitos de corriente continua siempre correspondía a una corriente o un flujo de cargas que iban desde el positivo al negativo, por lo menos en sentido convencional, atravesando una resistencia eléctrica y desde una fuente de voltaje. Para nosotros, voltaje o tensión. Para nosotros la resistencia está definida mediante la ley de Ohm como la relación entre el voltaje y la corriente. Esto expresaba una relación siempre constante desde que el elemento fuera resistivo puro. Esto es corriente continua. Ahora, en los circuitos de corriente alterna, tenemos una fuente de voltaje, la cual representamos a través de este símbolo para indicar que es una fuente que varía sinusoidalmente en el tiempo con una frecuencia determinada. Y ya no hablamos de una resistencia, sino que hablamos de una impedancia. Vamos a representar la impedancia como un rectángulo, ya que la naturaleza de la impedancia puede estar compuesta de varias partes. Nosotros vimos en clase pasada que a través de la impedancia nosotros podemos reconocer o hacer un análogo a lo que significa la resistencia. En efecto, una impedancia es una relación cuantitativa entre la corriente, el voltaje y la corriente en un circuito de corriente alterna. Entonces, como esto lo tratamos en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, hablamos es de una corriente fasorial y de un voltaje fasorial, que como vimos en otro video, los fasores son una representación abreviada y conveniente de funciones sinusoidales. De esta manera, entonces, también tenemos que la impedancia, desde el punto de vista fasorial, es la relación entre un fasor voltaje y un fasor corriente. Entonces, estos fasores vienen a hacer o a cumplir la misma función que cumplen las variables eléctricas en los circuitos de corriente continua. Y de corriente alterna, pues hablamos de fase. Bien, mientras que nosotros en circuitos de corriente continua solo tenemos resistencias, las bobinas y los condensadores vienen a representar las bobinas cortocircuitos cuando están alimentados con una fuente de tensión continua, mientras que los condensadores representan circuitos abiertos. Claro, si no tenemos en cuenta los estrados transitorios, pues bien, aquí las bobinas, las resistencias y los condensadores conforman unos elementos que son totalmente independientes. Es decir, cada uno genera su propio tipo de resistencia o de relación corriente-voltaje. Entonces tenemos que hablar de las resistencias puras. En el dominio del tiempo, las resistencias siempre son las mismas. Cuando tenemos circuitos resistivos, la relación entre corriente y voltajes es siempre constante, de tal manera que en los circuitos de corriente alterna que estén alimentados por resistencias, las resistencias siempre son valores reales y que siempre se dan en ohmios. Bueno, recordemos que el símbolo ya lo conocemos, es este, típicamente, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de inductancias, en las inductancias estamos hablando es de valores imaginarios o de parte imaginaria. Son valores imaginarios dentro de una impedancia. También se dan en ohmios. El símbolo de inductancia es este, ya lo saben. Esta es una resistencia aquí arriba, esta es una inductancia. Los condensadores o capacitancias también componen lo que llamamos los imaginarios. O sea, se da también en ohmios el símbolo del condensador este, o hay otras formas que también este, por ejemplo,
que representan todos ellos capacitancia. Ahora, para llevar esto al dominio del tiempo, entonces recordemos, una resistencia en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia se representa como un valor real R, dado en ohmios. Una inductancia no. Una inductancia que sea parte de un circuito de corriente alterna representa lo que se denomina una reactancia. Esto es una reactancia, perdón, aquí dibujé mal, esto no es una resistencia, esto sí es una inductancia. Listo, entonces hablamos de L, donde L es la inductancia en henrys. Es necesario saber la frecuencia del sistema o circuito del que hace parte, porque en este caso, para nosotros, la reactancia inductiva viene a ser, lo llamamos XL, y viene a ser el resultado de la frecuencia angular por la inductancia. Esto se da en ohmios, y a esto lo llamamos reactancia inductiva. Ahora, recordemos que lo que llamamos frecuencia angular no es otra cosa sino el producto de 2pi por la frecuencia en hertz de la señal sinusoidal que alimenta el circuito. Siempre y cuando tengamos circuitos que operan a una frecuencia única. Entonces, la reactancia inductiva nos permite convertir en el dominio de la frecuencia, entonces, a esto como JXL. Es decir, la impedancia debida a una inductancia es una reactancia inductiva. Sin embargo, cuando hablamos ya de capacitancias, tomemos este símbolo general. Tenemos una capacitancia. Y aquí le asociamos una parte imaginaria donde X sub C representa la reactancia capacitiva. Entonces, la impedancia que configura en un circuito de corriente alterna un condensador se denomina reactancia capacitiva, donde ese valor de X sub C es igual a 1 sobre omega C. Y recordemos que omega es 2pi por la frecuencia, es algo que no deben olvidar. A veces aquí reemplazamos directamente por 2pi FC. No importa cómo lo hagan, llegaremos al mismo resultado. Esto también se da en ohmios, ya que las reactancias, resistencias en general, constituyen impedancias. Entonces, de esta forma nosotros tenemos que la reactancia capacitiva viene a ser la parte imaginaria de las impedancias, y las impedancias en general son valores equivalentes o las magnitudes relacionadas con las resistencias o que son análogas a las resistencias en circuitos de corriente continua, pero funcionando en circuitos de corriente alterna. Y como vimos, es una relación matemática existente entre voltajes y corrientes, solo que en este caso de origen sinusoidal, representadas apropiadamente mediante fasores. Bueno, basado en esto entonces vamos a hacer los siguientes ejemplos. Entonces, hallar la reactancia de A, una bobina de 10 milihenrios que funciona en un circuito que suministra una señal de voltaje, por ejemplo, de 300 Hz. Listo. Empecemos a resolver esto. Entonces, una bobina simplemente la convertiríamos en una reactancia inductiva a través de la fórmula que dice JXL, donde XL es omega por L y omega es 2pi por la frecuencia. Es decir, omega es 2pi por 300 Hertz, por supuesto. Esto queda en radianes sobre segundo, que serían las unidades de la frecuencia angular, y por lo tanto esto sería igual a 2pi por 300 por L, que es 10 milihenrios, eso es 10 por 10 a la menos 3, o si lo queremos más expedito, 10 a la menos 2 simplemente. Entonces esto nos va a dar en ohmios, esto es XL, ohmios. Veamos entonces en la calculadora cuál es el resultado. El resultado es 18.85 ohmios. Entonces,
significa que en términos o lo que llamamos el dominio de la frecuencia es cuando llevamos las reactancias resistencias al dominio de la frecuencia, entonces sería J 18,85 ohmios. Bueno, vamos con otro ejemplo. Entonces llamemos a esto B. Entonces, hallemos la reactancia de un condensador o capacitor o filtro, le dicen en otras partes, que tenga una capacitancia, por ejemplo, de 47 microfaradios con una frecuencia de señal, digamos, de 1000 Hz. Entonces tenemos los siguientes datos. La capacitancia 47 micro, que significa 10 a la menos 6 faradios, con una frecuencia de línea de 1000 Hz o 1 kHz. Como vimos, entonces, una capacitancia se representaría, simplemente es un condensador que en el dominio de la frecuencia se puede representar como una reactancia con parte imaginaria negativa, donde tenemos XC representando la reactancia capacitiva y la sacamos a partir de 1 sobre omega C, donde este omega, recuerden ustedes, es 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Es decir, aquí sería 1 dividido entre 2pi por 47 por 10 a la menos 6 faradios, que se multiplica, ya lo escribimos en orden para evitar confusión, donde frecuencia es 1000, ¿no? 1000 Hz. Y capacitancia 47 por 10 a la menos 6 faradios. La combinación de todo esto va a dar en ohmios, así no lo crean, pero es así. Listo. Vamos a ver entonces cuánto nos da en la calculadora. Voy a ingresar los datos. El resultado de esto es, la reactancia capacitiva nos da 3.39 ohmios aproximadamente. Por lo tanto, aquí tenemos una reactancia capacitiva que es igual a menos J 3.39 ohmios. Listo. Entonces, eso constituye las impedancias básicas. Hay tres tipos de impedancias básicas. Una impedancia, la real pura, que es una resistencia. La reactancia, dos reactancias puras, que son las que generan los condensadores y las bobinas cuando son alimentadas con corriente alterna, de las cuales tenemos capacitiva e inductiva. Entonces, a partir de esto vamos a crear pues los diferentes circuitos o redes de impedancias, que es lo que vamos a ver a continuación.